No estoy seguro de hacerlo el año que viene, porque creo que este año ya hemos conseguido el objetivo que yo quería con Arco 2020. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de mis pensamientos respecto a todo lo que he vivido. Quiero empezar por algo que me inquietó tanto que tuve que hacer un vídeo aparte. O sea, sería como un pre-conclusiones, que te lo voy a dejar aquí abajo para que lo veas. Lo que yo no sabía es que llegaban tantos currículums diarios a las galerías. Llegaron a decirme que recibían hasta uno por día, o sea, 365 al año. Entonces, ¿qué pasa? Faltan galeristas, sobran artistas. Yo lo que creo es que hoy día, en vez de darnos el pez, tenían que habernos enseñado a pescar. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer un mejor uso de las redes para vender tu propia obra. Pero entonces, ¿hay demasiadas ferias de arte? Porque ya hemos visto que cada año sale una nueva o dos nuevas. Pues no, no hay suficientes ferias de arte porque ya he podido comprobar que cada una tiene su propia personalidad, cada una tiene su propio perfil de artistas y de galeristas, son todas diferentes. En algunas puedes encontrar obras de artistas que llevan mucho tiempo trabajando o que tienen una obra que tiene un precio concreto que normalmente es muy caro, bueno, muy caro para los que no se lo puedan permitir, claro. Sin embargo, hay otras de artistas jóvenes, artistas emergentes, con precios bastante asequibles que creo que son igual de necesarias para que el mercado empiece a funcionar, no solo el mercado, sino para que los artistas empiecen a funcionar en el mundillo del arte. Mundillo del arte. Mundillo del arte. Por ejemplo, Hybrid apostaba más por las nuevas tecnologías, era una feria por lo general de artistas jóvenes. Sin embargo, Drawing era una feria únicamente de dibujos, de obra gráfica, lo cual también es muy interesante. Hay muchos coleccionistas que empiezan por ahí y hay otros que simplemente coleccionan dibujos, que es que el dibujo es fantástico. Por otra parte tenemos a Jazz Madrid, que es una feria más reivindicativa. Arco, que es como la madre de todas las ferias, no en vano cuenta con 209 galerías, igual que el año pasado. Pero bueno, vamos a ver los datos. Si miramos el número de visitantes por feria, el número de galerías y el precio de la entrada, mucho no ha cambiado el panorama. Sí es verdad que este año ha habido un poco de menor afluencia debido a una cosa que no tiene nada que ver con el mundo del arte, ni tampoco con que a la gente le guste o no el arte. Y esto ha sido, como no, el coronavirus. Arco y todas las demás ferias se han salvado, pero por los pelos, porque en el momento en el que estoy grabando este vídeo no podemos ni salir de casa, estamos en cuarentena. Aún así, las visitas han sido bastante buenas. Por ejemplo, en Arco ha habido 93.000 visitantes respecto a los 100.000 del año pasado. Esto contando con que hubo cancelaciones, mucha gente asustada porque no quería venir. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. En general, si vemos las cifras, son muy similares a las del año pasado, excepto Drawing, que ha subido de número de visitantes. Y otra cosa muy importante es que prácticamente todas las ferias estaban contentas con el resultado, tanto con la afluencia de público como con las ventas que se han hecho. Parece que el mercado empezaba a estar un poquito mejor, según nos han dicho ellos y ellas. O sea, no sé si lo han dicho como estrategia comercial o algo así, pero el caso es que todos los directores y todas las directoras estaban felices. De las ferias Flecha y Artis, como eran de entrada gratuita, no nos han podido dar el dato de visitantes. Además, Flecha, no olvidemos que se hace en un centro comercial, con lo cual allí va la gente a hacer otras cosas, a comprar otras cosas, y claro, no sabemos qué porcentaje de gente realmente va a Flecha. No lo sabremos nunca. Lo que sí me ha impresionado este año de verdad ha sido que consigamos hacer Arco 2020, porque evidentemente eran 15 vídeos, hemos necesitado más de 8.000 euros y vosotros y vosotras habéis querido, lo habéis aportado, o sea, estáis dispuestos y dispuestas a apoyar económicamente un proyecto para que salga, pero un proyecto artístico, o sea, es como pagar Netflix, por ejemplo. Es decir, que el arte gusta y que el arte interesa. Eso me ha quedado claro. Otra cosa significativa este año respecto al año pasado ha sido la actitud de la gente respecto a mí. Porque claro, el año pasado fui, es verdad que en Arco me sentí un poco enrarecido porque la gente no quería hablar conmigo. Te conozco, eres un payaso, ¿no? Ah, sí, más o menos, como ustedes. Qué bueno. Creo que me veían más como un youtuber que se ha colado allí, no me conocían, o sí me conocían, pero tenían mucho prejuicio, y este año ha sido todo lo contrario. O sea, ya has podido ver en el canal
que he hecho entrevistas a todos los directores, a todas las directoras, menos a uno, al de Urbanity, que no sé si no quiso o no sé qué le pasó. Por otra parte, han hablado conmigo coleccionistas, críticos de arte, trabajadores y trabajadoras de la feria, en fin, todo el mundo se abrió a esta nueva ventana que es YouTube, a este proyecto que es Arco 2020, y la verdad es que por eso estoy muy agradecido. También he recibido mucho feedback diciéndome que este año, tanto en las cámaras como en el contenido, el proyecto ha sido mejor. Y yo ya sé que pueden mejorar mucho, aunque no estoy seguro de hacerlo el año que viene, porque creo que este año ya hemos conseguido el objetivo que yo quería con Arco 2020, que era dar una visión de lo que se cuece a nivel de galerías, a nivel artístico en España, bueno, concretamente en Madrid, durante estas ferias. Que otra de las cosas que también me he dado cuenta es que durante esa semana la gente no solo va a Arco, a Armadría, a Madrid, a Ibris, no. La gente aprovecha esa semana para visitar el Prado, para visitar el Reina Sofía, para visitar el Thyssen y para visitar muchas otras opciones que se dan simultáneamente. También he podido comprobar la influencia que tiene la red. Hay una cosa que es que me gustó mucho y fue que un coleccionista, bueno, creo que era alguien que se dedica a temas de fundaciones o que iba a montar un museo, es que no recuerdo bien, pero que había adquirido obra de Romero Resendi gracias a ver un vídeo mío. Y esto me hizo pensar mucho, me hizo ver que lo que estoy haciendo en el canal realmente importa. Para mí eso fue muy satisfactorio y además me alegré, bueno. ¿Y algún pintor me hace próximo a él por ti? Bueno, con esto Romero Resendi y he comprado algunas cosas suyas. No me digas. Interesantes, sí. Me encantaría verla. Se puede ver, ¿no? Otra de las preguntas que creo que también quedan respondidas con este proyecto es si se vende o no se vende arte. Yo creo que se vende bastante arte y además se vende a muchos precios, a perfiles de personas muy distintas, y es que yo creo que efectivamente el arte está de moda, y yo creo que está de moda en cierto modo por la red. Cubin, ¿qué pasa, Cubin? Gracias a plataformas como Instagram o YouTube, los artistas pueden expresarse, pueden subir ahí sus obras y se hacen en cierto modo más accesibles. Yo creo sinceramente que esto ha ayudado mucho a la promoción del arte, o sea, a dar visibilidad a los creadores y a las creadoras. Otra de las preguntas que yo mismo me he respondido es si es mejor una feria grande ¿o es mejor una feria pequeña? Pues mira, yo creo que ambos formatos tienen sus puntos buenos y sus puntos malos. Veo más bien puntos positivos en ambos lados. Por una parte, si tienes una feria grande como es Arco, ahí puedes encontrar de todo. Te puedes pasar un día entero, 2, 3 días viendo arte. Sin embargo, si vas a una feria pequeña como Híbrido, como Drawing, está todo más localizado. Y si, por ejemplo, a ti te gusta el dibujo concretamente, es que tienes una feria específica para ti. A lo mejor no te interesa ir a Arco y si te interesa ir a Drawing y al Museo del Prado, por ejemplo, por decir algo. O si te gusta la más comprometido, te interesa más ir a Jazz Madrid y alguna otra exposición que haya simultánea a estas ferias. Es decir, que hay ofertas para todo el mundo. Es bastante enriquecedor. Otra cosa es la venta. Y es que yo creo que la venta de arte no sé hasta cierto punto cómo se puede hacer en la feria si no ha habido un trabajo anterior. Por ejemplo, en el vídeo donde yo elijo las 8 obras que yo compraría en las ferias, algunas de ellas yo las adquiriría porque ya conozco al autor o a la autora, aunque es verdad que algunas otras han venido a mí por puro flechazo. Pero creo que es fundamental el trabajo previo, es decir, si alguien va a la feria y ya conoce tu obra, posiblemente haya más probabilidad de que vendas esa obra. Yo entiendo el modelo de feria como algo híbrido. Creo que el trabajo previo se tiene que hacer durante todo el año en la red para que al final, durante esos 3-4 días, la gente que visite las ferias pueda tener esa experiencia de ver esas obras que ya han visto por la red. Pero es que, te lo digo, no tiene nada que ver el hecho de ver una pintura en vivo en directo a verla en la pantalla. Que sí, que hay fotografías de mucha calidad y todo eso, pero la experiencia del directo es la experiencia del directo. ¿O no, Cubín? ¿Sí o no? Por otra parte, veo que en algunas ferias se sigue teniendo recelo todavía a esto de poner los precios de las obras. Ya digo, no hay que ponerlo al lado de la obra, pero sí debería ser fácil consultarlos. Nos pasó que en algunas ferias ni siquiera nos querían dar el precio de algunas obras que estaban allí colgadas, pero no son ferias comerciales. Esos prejuicios también los tenían incluso algunos artistas, que cuando yo le preguntaba por los precios, pues hacían así, me hacían el amago de que no querían decírmelo, y yo le decía, pero bueno, si tenéis que vender vuestra obra, ¿qué hay de malo en eso? En fin, que todavía hay mucho trabajo que hacer. Otra de las conclusiones que tengo de esta feria es si influye o no el espacio expositivo en la experiencia de disfrutar de la obra. Y efectivamente, claro que influye. En ferias como Flecha o como Artis, las obras estaban demasiado apelmazadas, o sea, no respiraban. Unas se comían a las otras. O bueno, en Flecha ya veíamos que estaban algunas, no todas,
muy cerca de otras tiendas y claro, se confundía. Yo hice alguna broma con eso. Creo que esto para Claudia a lo mejor le puede gustar. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Sin embargo, es verdad que en otras como Arco los espacios se exageran, o sea, hay una pared grandísima para una pieza muy pequeña que quizás no necesita tanto para que la veamos correctamente. Respecto a esto, yo creo que las mejores ferias, o sea, para mí, los mejores montajes estaban en Drawing, Art Madrid, Jazz Madrid, Hybrid también, aunque algunas habitaciones sí es verdad que estaban demasiado recargadas, pero en general, bien. Y se nota mucho cuando un montaje está bien realizado porque, claro, tú puedes pasearte por allí tranquilamente, disfrutar de las obras, tener una mejor experiencia y eso, chicas, pues eso está muy bien. En definitiva, la verdad es que yo estoy bastante contento con el proyecto, con cómo ha resultado todo. Es verdad que todo se puede mejorar, pero el equipo LB ha hecho un trabajo sensacional. Desde aquí un aplauso para LB. El 99,9% me ha recibido correctamente, bien, creo que ha habido diálogo, de ese 0,1% no vamos ni a hablar, pero si hay algo que yo he querido conseguir con esta serie de vídeos es acercar el arte al mayor número de personas posibles, generar interés por este mundillo que sinceramente es que está muy guay, es que mola mucho, aportar nuevas visiones con los invitados, con las invitadas, con los galeristas, con las directoras, con todos y todas los que han participado y en definitiva hacer un proyecto de valor. Ya digo, no sé si el año que viene merecerá la pena hacerlo, te invito a que veas toda la serie, pero no la de este año, sino también la del año pasado, la de 2019. Te voy a dejar un enlace a las dos listas de reproducción aquí abajo y si te ha gustado el proyecto, no olvides reventar el botón de like, suscríbete si no lo has hecho todavía, comparte este vídeo y nos vemos muy pronto.